La filosofía es de las disciplinas más útiles y más interesantes que hay en todo el mundo, y por lo mismo es de las que más prejuicios y más mitos tiene alrededor suyo. No importa que estés por iniciarte apenas en ella, que vayas a empezar a estudiarla por gusto, porque entres en la carrera, o que ya lleves un tiempo conociendo la filosofía, es muy probable que todavía tengas, y bueno, que yo también todavía tenga, que todos tengamos todavía algunos ciertos mitos, algunos prejuicios acerca de ella. Lo que quiero hacer en este video es ver los 10 más comunes y uno extra que hay alrededor de esta disciplina para ver, bueno, qué tienen de cierto, qué tienen de falso. Entonces, comencemos. Número 1. El primero es el estereotipo del filósofo como ese ser que siempre anda en las nubes, es pretencioso, es marihuano, chairo, mamerto, adicto a la pachamama, con su morralito, toda esa imagen que uno tiene cuando habla de filosofía. Este es un estereotipo obviamente falso. Uno no tiene que ser así para estudiar filosofía. Uno puede, sorprendentemente, bañarse, puede vestirse de una forma decente para estudiar esto. Uno puede no hacerlo, uno puede hacerlo de muchas maneras, no importa. Y hay de todo cuando uno lo estudia. El estereotipo viene de los años 60, ahí fue cuando se originó. En esos años, en los que entonces eran baby boomers, vaya, empezaban a estudiar la carrera, y no solamente esa, sino también otras carreras de humanidades y de artes, y se empezaban a cuestionar partes de lo que era la conformidad en esos años en países como Estados Unidos y algunos de Europa, y muchos adoptaron esa estética que después se terminó convirtiendo en un estilo. Entonces se quedó completamente asociada la imagen visual con la profesión de filósofo. Sin embargo, es un estereotipo, insisto, falso y relativamente reciente. Quiero decir, es algo que únicamente ha aplicado durante los últimos 60 años de vida filosófica. Ahora, hay que mencionar que también esta idea de filósofo viene junto a otra que también es muy conocida. Antes era más conocida, hoy día tal vez ya no tanto, tal vez no en todos los ámbitos, pero que existe y existió, que es la del filósofo como esta persona que resguarda los valores clásicos de la cultura, los grandes valores, y se enfrenta a las últimas cuestiones más importantes de la realidad y del universo. Es esta persona que es este baluarte de la cultura, de los clásicos, del pensamiento y toda esa payasada muy clasista, muy elitista, pero esta visión del filósofo de hecho existía desde antes de los años 60 y se ha mantenido, insisto, no tanto como antes, pero sigue existiendo para algunas personas. Sin embargo, hay que resaltar que ambas son simplemente ficciones, son estereotipos. Uno no necesita apegarse a ninguno de los dos para hacer filosofía. Número 2. Lo segundo es la idea de que no hay trabajo de filósofo, que uno se gradúa de filosofía y a uno le dan el título y una mantita para que se quede dormido en la calle, no hay debajo del puente. Esto es parcialmente falso. Hay países como Estados Unidos, por ejemplo, de los cuales uno se puede graduar de filosofía y de hecho esperar un buen futuro económico. En los países latinoamericanos específicamente, ciertamente el mercado laboral no es halagador. Sin embargo, dentro de las humanidades no es la carrera peor pagada, no es la que tiene peores perspectivas. Entonces podríamos decir que es un poco falsa esta idea. Sin embargo, hay que notar que hay una diferencia entre graduarse de la carrera de filosofía y practicar la filosofía a la par que otro oficio, que otra profesión. La filosofía no solo está, y uno no solo puede aprenderla y ejercerla, y es lo que quiero dar a entender en este video, graduándose de una carrera. Uno puede aprenderla por su cuenta y uno puede aplicarla dentro de su área específica del conocimiento. Sería erróneo decir que no hay trabajo de filósofo o que la filosofía no da trabajo cuando está ligada a tantos trabajos, a tantas profesiones. Número 3. El tercer punto tiene que ver con los textos en sí, los textos de filosofía, que me ha tocado conocer mucha gente que dice que son aburridos, que son difíciles, que son largos, que son inmamables, que están tratando de llegar, no llegan a ningún punto concreto, nomás están yendo de por aquí para acá, no los entienden. Esto es algo de hecho normal y entendible cuando estás apenas familiarizándote con un campo del conocimiento, no solamente con la filosofía, sino en general. O sea, si tú quieres aprender química o matemáticas, es normal
normal que tus primeros contactos sean diciendo que esta chingadera, que son estos simbolitos. Ya cuando le entiendes más dices, mira, los simbolitos tienen un sentido, ¿no? Y eso pasa con filosofía también. Lo que pasa con filosofía, aparte, es que muchas veces a los estudiantes les gusta exagerar, les gusta hacérselos como de que sí, mira, fulanito es muy complicado y es imposible, pero yo lo entiendo. Y eso es un caso de pedantería. Sin embargo, si los hacemos a un lado y no los escuchamos, podremos ver que con tiempo, con dedicación, uno puede, sí, básicamente entrar a cualquier tipo de texto. No hay ningún problema. Número 4. El cuarto punto es la idea de que el trabajo filosófico es inútil, desinteresado, sin relación directa o necesaria con la realidad inmediata, con motivaciones prácticas como lo puede ser las motivaciones políticas o las motivaciones mercantiles. Se le suele ver como el gran triunfo de la razón especulativa que, bueno, la realidad, bueno, pues ahí está, no muy chido por ella, pero tenemos que pensar. Y esto es algo triste porque se lo creen los mismos filósofos, a veces lo ven como una forma como de orgullo, como si nosotros no tenemos que trabajar, nosotros pensamos con la mente. El origen de esta idea es la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual. Ahí los obreros trabajan con las manos, ¿no? Pero nosotros, los intelectuales, trabajamos con la chompa, con la cabeza, con el cerebro. Esa separación, no tendría que decirlo, pero no tiene sentido, porque para hacer trabajo manual necesitamos pensar, necesitamos inteligencia. Por eso en México, por ejemplo, a los albañiles a veces se les llama maestros. Y por su lado también, para hacer trabajo entrecomilladamente intelectual, necesitamos referirnos al mundo real, a lo práctico. ¿Cómo sabemos que una idea es válida o no? ¿Cómo sabemos que tiene sentido o no? La comparamos con el mundo práctico de una manera u otra, viendo estadísticas, consultándola con la demás gente, con la comunidad filosófica en este caso. Hacemos experimentos, consultamos con la historia, con la antropología, hacemos modelos matemáticos. Hay muchas formas prácticas con las cuales se mide el trabajo intelectual. La separación, insisto, no tiene gran peso, no tiene gran sentido. Y también porque la filosofía tiene muchas aplicaciones directas, por ejemplo la bioética, muy necesaria en medicina, en derecho. Además también tenemos ramas como la lógica, que nos ayuda a ver qué argumentos son válidos, qué argumentos son inválidos. Algo muy importante también para la política, y no solamente para convencer en la política, sino también para decir, ok, entre una estrategia política y otra, ¿cuál escogemos? Bueno, para eso tenemos que tener consideraciones éticas, consideraciones lógicas. Ahora, es cierto que en la academia en filosofía, hay personas y hay áreas muy especializadas que solo producen textos que les sirven a otros académicos de la filosofía. Eso es completamente cierto. Pero esto es algo que no es exclusivo de la filosofía, eso pasa en todas las disciplinas. Hay ramas de la biología, hay ramas de la física que únicamente son conocidas por los 3 gatos que conocen esa rama, y nadie más fuera de ahí la conoce. Eso no les quita su validez, eso no les quita su importancia, y está bien. Y lo mismo pasa con la filosofía, pero no toda la filosofía es esa rama especializada, como tampoco toda la física, toda la química es esa rama hiper especializada. Número 5. Ahora, si recuerdan el primer punto, recordarán que desde los años 60 hay como ese estereotipo de que los filósofos son como mamertos, adictos a la pachamama y a andar con sus gorritos y a decir viva la liberación. Bueno, esto nos lleva al quinto punto, al quinto estereotipo, que es que la filosofía es inherentemente atea y de izquierdas. Mucha gente tiene esa idea, lo cual por un lado es falso, porque, insisto, en 2000 y pico años de existencia no puede ser que toda se comporte de una sola manera. Toda no va a ser de esa forma. Hay mucha gente que no es de izquierda y mucha gente que no es atea, y muchos trabajos filosóficos muy buenos que no son de ambos casos. Esto no quiere decir que yo crea que la filosofía no deba ser atea o de izquierda. Yo creo que debería serlo. Sin embargo, sería equivocado pensar que es así. Digo, ahí tenemos a nuestro compa, el Heidegger, que el vato era bien nazi. O sea, era literalmente un nazi. Y que sea un buen filósofo o no, bueno, eso lo podemos discutir después, pero el punto es que es un filósofo importante,
nazi, muy, muy nazi. Número 6. El ateísmo nos lleva ahora al sexto punto, que es la idea, el estereotipo de que durante la Edad Media no hubo filosofía. El argumento va más o menos así. Se dice que durante la Edad Media la Iglesia tenía un control total acerca de lo que se producía en Occidente. Por lo tanto, no había una libertad para pensar, por lo tanto no había filosofía. Esto es un error de perspectiva en parte porque el mundo no empieza y acaba en Europa Occidental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mundo islámico? Se hizo gran filosofía ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los judíos? ¿Qué pasa con Maimónides? Ellos no existían. ¿Qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los hindúes? Hubo una gran producción filosófica en esos años. No en Europa, desde luego, pero existió. Y decir que no hubo filosofía en ese periodo es un poco deshonesto. A lo cual se me puede responder que estoy desviando la pregunta, porque uno cuando dice Edad Media se está refiriendo obviamente solo a ciertas partes de Europa. Entonces la pregunta todavía queda, ok, ¿en ese tiempo hubo filosofía? Sí. La cosa es que no hubo filosofía, eso es cierto, como la hubo en la Edad Moderna, y es cierto que no hubo una filosofía como la hubo en la Edad Clásica. Sin embargo, es un tipo de filosofía propia, con sus propias cuestiones, sus propios intereses, su propio desarrollo, que ha sido muy vilipendiada por completo, únicamente porque tenía un trasfondo religioso. Sin embargo, si nos dedicamos a leerla, a estudiarla, encontramos que tenía de hecho bastantes problemáticas y bastantes temáticas muy modernas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Tomás de Aquino discutiendo acerca de si es legítimo tirar a un príncipe o no, acerca de qué guerras son justas y cuáles no. Ahí tenemos, por ejemplo, a los grandes matemáticos lógicos de la Edad Media como Raimundo Lulio, Pedro Hispano, por ejemplo. Una persona que ha trabajado mucho este tema es Maurice Buchot. Ha publicado bastantes textos históricos, bastantes papers que les recomiendo bastante. Voy a poner varios en la descripción. Sirven mucho para introducirse en el tema de la filosofía medieval y entender que fue un tipo específico de filosofía, pero no por ello quiere decir que fuera un tipo realmente malo de filosofía, solamente porque estuviera hecho con ciertas preocupaciones religiosas. La ciencia no se detuvo, el conocimiento no se paró simplemente porque la gente creyera en la religión o no. Eso es un completo prejuicio. Número 7. El sexto punto nos lleva al séptimo, que es la idea de que Descartes es único y detergente, que es este gran rompimiento con la Edad Media, ¿no? Como que antes de Descartes todo lo que había era oscurantismo, escolástica, feudalismo, terror, y después de él entramos en la Edad Moderna, la razón al poder, el conocimiento, el yo, cogito ergo sum, el hombre sin H y con V en el centro del mundo. Y esto es falso. Es falso por dos motivos. Primero, porque Descartes tiene una gran vinculación con la época medieval mediante no los filósofos, sino mediante los ingenieros. Durante la Edad Media los ingenieros, sobre todo militares, se desarrollaron bastante. ¿Por qué? Porque si tú necesitas tumbar una ciudad, las murallas, quieres, también los civiles, ¿no? Si quieres desviar un río o hacer algo así, tú necesitas a alguien que sepa cómo manejar las cosas, alguien que tenga un conocimiento práctico. Y durante la Edad Media, que pues no se quedó corta de guerras, esos ingenieros fueron bastante requeridos. Descartes, él mismo fue un ingeniero militar durante un tiempo. Antes de pensar en cogito ergo sum, el tipo andaba ahí bombardeando niños. De hecho, se le ocurrió la idea en los inicios de lo que después sería el método de la duda. Surgieron en sus campañas militares, en lo que andaba ahí destruyendo ciudades. Entonces sería erróneo decir que Descartes es un rompimiento absoluto con todo lo que le vino anterior, porque está esa gran parte que no es reconocida a veces, su parte, digamos, más práctica, aunque de hecho muchos de los avances de Descartes, como por ejemplo en geometría, se deben a esa enseñanza de ingeniería. Y ahora el segundo punto es que también le debe mucho a la escolástica, a los filósofos, en algunos temas como por ejemplo, como en la polémica acerca de la circulación de la sangre, por ejemplo, y en otros temas. Descartes de hecho seguía muy de cerca el modelo escolástico, le encontraba validez, le modificaba algunas cuantas cosas, pero mantenía lo esencial. Eso es cierto. Entonces sería un error decir que Descartes fue el gran cambio. Sí fue un cambio, sí fue un gran filósofo innovador y muy importante, pero no era alguien extraño en la Edad Media. A fin de cuentas se educó en esos colegios. Número
8. Hay algunas divisiones en la vida que no tienen mucho sentido, como por ejemplo el trabajo intelectual y el trabajo manual, las divinas y quienes no pasan de esta esquina, y también como la división analítico-continental. ¿Y en qué tiene que ver esta división? Bueno, son dos campos de la filosofía, o supuestos campos de la filosofía, que surgieron desde los años 50 del siglo XX, y el campo analítico se caracteriza sobre todo por estar en países anglosajones como Australia, Estados Unidos, el Reino Unido, y tiene que ver con campos de las ciencias así llamadas naturales y también de las ciencias formales. La filosofía continental, por su parte, tiene que ver con la Europa continental y también con departamentos como humanidades, arte, ciencias sociales, todo eso. Esta división, por un lado, no tiene mucho sentido porque ¿qué hay fuera de eso? O sea, por ejemplo, la filosofía que se produjo en América Latina en el siglo XX, ¿qué es? ¿Es analítica? ¿Es continental? Si es continental, ¿por qué se llama continental? La filosofía que se produjo, por ejemplo, en la Unión Soviética o en el bloque del Este, aun cuando podría considerarse como parte del continente de Europa, no suele ser incluida dentro de la así llamada filosofía continental. ¿Qué hay con los filósofos del tercer mundo, de Irak, de África? ¿En cuál lugar quedan? ¿Qué pasa con los chinos también? Es algo que simplemente no se considera, no existe, y si existen tienen que amoldarse a una de las dos tradiciones, ¿no? Pero es como que tratan de encajar, pero no encajan del todo, y eso es porque la división misma no tiene sentido. Tampoco tiene sentido si lo vemos desde el lado analítico, porque por ejemplo algunos de los que son sus santos patronos del inicio, como lo son el Círculo de Viena o lo son Ludwig Wittgenstein, de hecho no solo son parte de Europa continental, sino que además tienen poco o nada que ver con lo que tienen mucho que ver todavía con lo que fue la filosofía continental. Por ejemplo, sabemos que Carnap y Heidegger, aun cuando eran enemigos, aun cuando eran adversarios filosóficos, se entendían en varios puntos, discrepaban en cuanto a qué era lo que querían hacer con la filosofía, y sin embargo se entendían muy bien. Ludwig Wittgenstein también es un individuo que queda en ambas tradiciones, ¿no? Hay un Wittgenstein continental y hay un Wittgenstein analítico, es como que hay uno para cada uno. Y sobre todo pensámoslo hoy día, o sea, hoy día tiene sentido mantener esa división entre analítico y continental. Hoy día de hecho ya se habla de tiempos post-analíticos, post-continentales, post-estructuralistas. Así que es una división que no solo no tiene mucho sentido actualmente, sino que incluso en su momento no lo tuvo tanto. Número 9. El noveno punto tiene que ver con la oposición entre sofistas y filósofos. Por un lado se nos dice los sofistas son gente que no les importaba la verdad, que todo lo que querían era decir palabras bonitas, cobraban por enseñar, tenían su OnlyFans de la verdad, y la verdad misma no les interesaba mucho. Era como que bueno, ¿qué le importa? Lo que importa es lo que le gusta a la gente escuchar, lo que importa es poder producir discursos. En cambio, se nos dice, en cambio, los filósofos eran gente que les importaba la verdad, que no les importaba agradar a la gente, lo que les importaba era el conocimiento, la búsqueda implacable del conocimiento, nos lleve a donde nos lleve. Eso es lo que quieren hacer ellos. Y claro, el dinero, bueno, ¿qué les iba a importar, verdad? Esta idea, si se la preguntamos a la mayoría de la gente que la tiene y le preguntamos de dónde la aprendió, bueno, ¿de dónde la aprendiste? Tal vez nos digan algunas fuentes, por ejemplo, Aristófanes, el cómico Aristófanes, en su Comedia de las Nubes. Tal vez nos digan que en Platón, en algunos cuantos diálogos. Tal vez nos digan que Aristóteles, tiene varios libros del órgano dedicados específicamente a este tema, pero el conocimiento de estos textos de hecho es secundario. De hecho, si hurgamos un poco más, vamos a ver que de hecho no leemos estos textos como primer acercamiento a la sofística. Nuestro primer acercamiento a lo que se consideraría como la sofística o la idea de los sofistas de hecho viene del lenguaje popular, del lenguaje pues de todos los días, que básicamente si decimos por ejemplo a alguien en la calle que es un sofista, te van a decir saben que engaña. Si le decimos a alguien que es un sofisma, bueno, un sofisma es un razonamiento engañoso, y esto está tan bien recogido que hasta en la RAE viene, en varios diccionarios, no solamente de la lengua española, sino también de lógica, de retórica, de poética.
mencionan estas palabras como con estos significados. Entonces, una vez que uno ya tiene como todo este bagaje, es cuando se encuentra con los textos de Aristóteles, de Platón, y dice, sí, cierto, los sofistas, muy malos, no, vaya gente, qué terribles. Pero si preguntamos, ok, pero ¿qué tantos textos de un sofista hemos leído? Tal vez algunas personas ya que les interese el tema y se especialicen, tal vez lo han visto y así, pero por lo general, cuando uno se empieza a iniciar en la filosofía y cuando uno incluso lleva tiempo en ella, uno no checa esos textos. Suele pasar por fuerza del hábito, por mil motivos nunca se llegan a checar, lo cual es un error, es un problema, porque si tú criticas una filosofía, lo mejor, lo ideal es leer directamente esa filosofía. Si leemos a Platón, si leemos a Aristóteles, si leemos a Aristófanes, lo que estamos leyendo son diversas refutaciones de la sofística, no a la sofística como tal, lo cual no es algo que sea tan malo, es algo que puede ser útil desde luego, simplemente sería mucho más sincero intelectualmente leerlo directamente. Si queremos refutar a alguien, tenemos que entenderlo de esa manera, ¿no? En ese sentido, yo recomiendo mucho, por el caso de Protágoras en específico, recomiendo mucho el libro que está en pantalla de la editorial Akal, es muy bueno. Ahora, lo que hay que entender con los sofistas en general son dos cosas para entrar en el tema. Primero, que no quedan muchos textos de ellos, quedan citas, quedan fragmentos, quedan textos ahí medio hechos, pero no tenemos como tal un gran corpus muy bien organizado, porque pues se perdió, simplemente se perdió, como se perdieron infinidad de obras de la antigüedad. Entonces es un poco difícil reconstruirlo, hay que reconstruirlo, vaya, pero es difícil, muy difícil. Lo segundo es que los sofistas, bueno, cada sofista era un mundo, entonces a veces se habla de los sofistas como en grupo, como si todos pensaran lo mismo, como si todos dijeran lo mismo, pero de hecho no. El libro que menciono tiene que ver con Protágoras, y con Protágoras específicamente sabemos que al menos durante la época helenística, después de las conquistas de Alejandro Magno, se le consideró como un filósofo. Lo sabemos, por ejemplo, porque en el Serapeion de Menfis, en Egipto, construido por los Ptolomeos, hay que decirlo, habían varias estatuas de filósofos, que eran, por ejemplo, Heráclito, Platón, Tales de Mileto y Protágoras. ¿Por qué poner a Protágoras junto a todos estos que su característica común es que son filósofos? ¿Por qué lo pondrían? Pues porque era un filósofo, obviamente, y si se le conocía en su momento. Sin embargo, la tradición y filosófica terminó borrando ese hecho. También, por ejemplo, tenemos textos como el de Diógenes Laercio, que pone a Protágoras, a su biografía, dentro del libro de las vidas de los filósofos. ¿Y por qué pondría a Protágoras en un libro de vidas de los filósofos si él no es un filósofo? Ahora, otro punto, ¿qué son exactamente los Disoi Logoi? Son los dos razonamientos, es el nombre del título. Es un texto que se cree que tal vez no fue escrito por Protágoras, sin embargo sí está muy fuertemente influenciado por él. Hay quien dice que esto es una transcripción de una competencia en la cual se hacían esos argumentos y que es un competidor, digamos, protagórico. Hay quien dice que es una copia de un texto de Protágoras. ¿Qué es lo que nos dice el Disoi Logoi? Nos dice, por ejemplo, cito: la enfermedad es mala para el enfermo, pero buena para el médico. La muerte es mala para el que muere y buena para las empresas funerarias y para los sepultureros. Podemos ver que en el texto lo que importa es el contexto, es el para quién. Si preguntáramos, por ejemplo, ¿la enfermedad es buena o es mala?, alguien como Platón o Aristóteles nos diría, bueno, la enfermedad es buena o es mala, y se pondrían a disertar acerca de ella. Lo que hace Protágoras, en cambio, es preguntar, ok, ¿buena o mala para quién? Es buena para el médico porque sí gana dinero, pero es mala para el enfermo porque le duele. Igual la muerte. Un filósofo como Platón vería, bueno, es buena. Pensemos las ideas. Pero Protágoras sería un poco más práctico, un poco más bueno. Es mala para el que se muere porque se muere, y es buena para las empresas funerarias, ¿no?, porque ganan dinero. Y también nos dice el texto, abro cita: en suma, todo es bello en su momento oportuno y feo en el momento inoportuno. Cierro cita. Una pregunta muy usada en filosofía desde Platón, de hecho, es ¿qué es lo bello? Esta pregunta se ha hecho de manera así, como ¿qué es lo bello en sí?, sin preguntar, bueno, ¿qué es lo bello en relación a qué? Y lo que nos dice el texto es que todo es bello en su momento oportuno y feo en el inoportuno. Por ejemplo, nos dice el texto, abro cita: es bello hacer bien a los amigos, mientras que es feo hacer bien a los enemigos. Cierro cita.
también se menciona mucho en el discurso normal, es que los sofistas, y en especial Protágoras, tenían una facilidad para hacer dobles discursos. Esto es, para decir primero que algo era de esta manera y luego era de esta otra manera. Por lo tanto, no hay verdad objetiva. Y es lo que hoy día se conoce como la posverdad. Yo he visto, por ejemplo, a algunos filósofos actuales decir que la posverdad no es un tema nuevo. La posverdad realmente empezó con los griegos, cuando los sofistas estaban ahí quebrando el discurso y diciendo, pues todo vale, ¿qué importa? No, tú di lo que sea. Pero ¿qué es lo que decía un sofista? Bueno, abro cita: acerca de lo falso y de lo verdadero se sostienen también dobles razonamientos, de los cuales uno afirma que uno es el discurso falso y otro distinto, el verdadero. El segundo, por el contrario, afirma que el mismo. Yo sostengo este último. En primer lugar, porque se expresan con las mismas palabras. En segundo lugar, cuando se produce el discurso, si las cosas ocurren tal como dice el discurso, este es verdadero. Y si no ocurren así, este mismo discurso es falso. Cierro cita. Lo que está diciendo es, por un lado, el problema que hoy día conocemos muy bien, que es que algo verdadero y algo falso se pueden explicar con las mismas palabras, se pueden expresar con las mismas palabras. No hay palabras verdaderas, no hay palabras falsas. Y esto lo vemos todo el día en internet. O sea, yo puedo hacerme una grafiquita o puedo hacerme una cadena de WhatsApp y decir, cuidado, los venezolanos vienen a saquearnos, me mandaron este correo de un policía que dice que los ovnis vienen mañana. Puede sonar muy ridículo, claro, pero mucha gente lo cree como verdadero, y por supuesto. Pero luego, ¿qué pasa? Bueno, que no hay venezolanos y que pues no hay ovnis que vengan. Entonces podemos diferenciar el discurso porque podemos referirlo a un estado de cosas. Si el estado de cosas ocurre, entonces bueno, es verdadero el discurso, pero si no, es falso. Y esto es una cosa que se conoce en filosofía como la teoría correspondentista de la verdad. Es una teoría que tiene, por ejemplo, Tarski. Si decimos la nieve es blanca, esto es verdad sí y solo si la nieve es blanca. Es una idea que también sostendrían de otras maneras gente como Mario Bunge y como Platón y Aristóteles. De hecho, Aristóteles desarrollaría la versión clásica y más usada por miles de años de la verdad como correspondencia entre un enunciado o una serie de enunciados y un estado de cosas. Y lo curioso es que esta misma idea le está defendiendo un texto o inspirado o derivado de Protágoras, o ya de plano de Protágoras. O sea, y él era un sofista. Entonces, ¿qué decimos ahora? Pues que por supuesto los supuestos sofistas están más cerca de la filosofía de lo que hubiéramos pensado antes. Número 10. El 10º mito es aquel que dice que la mejor forma para empezar a estudiar filosofía es siguiendo cronológicamente la tradición desde los griegos, y es de hecho la forma en la que por lo general se enseña en las preparatorias, en los colegios, que es empezamos a ver griegos, medievales y edad moderna y se acabó. Esa es la forma, digamos, cronológica normal que tiene sentido para muchas personas, que se enfoca sobre todo en autores, o en escuelas de pensamiento. Este enfoque tiene varios problemas. Por un lado es un enfoque útil, hay que decir que es un enfoque útil, pues sencillo, es lo que ya está, entonces se entiende por qué es tan extendido. Sin embargo, tiene problemas. Por ejemplo, un problema es que es limitado en cuanto a alcance, o sea, porque por lo general se trata solamente de una selección muy reducida de autores y de personajes de un ámbito muy reducido, porque, por ejemplo, si empezamos a ver filosofía griega, bueno, pero ¿qué hacía la gente de la India? ¿Qué hacía la gente de China? ¿No hacían filosofía o qué? Y luego vemos de que, filosofía medieval, filosofía moderna, pero hay gente también en África, hay gente en Arabia, en Irak, que hacía filosofía en esos años, o no hacen filosofía. O sea, ¿por qué parece que la única filosofía que se hace es la que hay en ciertos lugares de Europa? Y algunas personas, por ejemplo, lo que hacen en sus enfoques es incluir también a otras civilizaciones dentro de este modelo cronológico, lo cual está bien. Sin embargo, tiene el mismo problema de presentar una sucesión cronológica de autores, nada más que ahora ya no nada más de Europa, son de todos lados. Y es un problema porque yo creo que evita que veas la filosofía como forma práctica, como forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la filosofía se puede enseñar también como una serie de preguntas. ¿Qué es el ser? ¿Cuál debe ser nuestra relación con la tecnología? ¿Cuál debe ser la moral? Etcétera, etcétera. Se puede enseñar también como una sucesión de esas preguntas. Se puede enseñar también como una sucesión de problemáticas en la ciencia y en el conocimiento.
se puede enseñar también, y esas son formas que, por ejemplo, gente como Thomas Nagel o Mario Bunge pondrían en sus libros como opciones también de enseñar. Y la ventaja que estas formas de ver la filosofía es que, insisto, le dan mucho mayor énfasis al lado práctico, al lado activo del conocimiento, más allá de pensarlo como una sucesión de eventos muy bonitos y todo, ¿verdad? Pero que tienen que ver con mi vida, nada, creo que nada. Si tú, por ejemplo, trabajas en algún tipo de industria específica o de área de la ciencia específica, hay ciertas preguntas que surgen, ¿no? Preguntas éticas, pero también, por ejemplo, preguntas acerca de, bueno, ¿qué significan esos conceptos? Por ejemplo, en lingüística, ¿no? ¿Qué significa lenguaje? Que sería una de las más básicas. O en historia, por ejemplo, ok, pero ¿a qué hablamos cuando hablamos de la historia? Son preguntas que se responden de forma filosófica. ¿Cuáles son las mejores técnicas que podemos usar para llegar a ciertos conocimientos? ¿Cómo sabemos que el conocimiento que obtenemos mediante esas técnicas está justificado? ¿Es necesario que el conocimiento esté justificado para que sea útil en esta área del conocimiento o en esta disciplina, en esta profesión? ¿Es necesario? Esas preguntas surgen en la tradición filosófica, desde luego, pero surgen también cada vez que una persona se enfrenta con los problemas prácticos. Cada vez que te enfrentas con un problema intelectual, estás teniendo preguntas, estás teniendo cuestionamientos que se tuvieron hace 2000 años, hace 500 años y hace 30 minutos. ¿Por qué no estudiarlo ya como una serie de cuestionamientos, una serie de preguntas, de problemas? Número 11. El 11º punto y pilón es la idea de que las matemáticas no sirven en filosofía o no importan tanto en filosofía. Hay mucha gente que, por ejemplo, entra a la carrera y piensa, sí, entré porque no hay filosofía, y pum, primer semestre y les meten una de lógica simbólica, ¿no? Pobrecillos. Ahora, la lógica simbólica, yo he conocido mucha gente que no la toma muy en cuenta, no les importa, la ven como simplemente una cosa como de que, sí, esa cosa que hacen los analíticos, ¿a quién le interesa? O la ven como de que, sí, una herramienta chida, yo no la uso, ¿verdad? Pero muy buena herramienta, pero no, realmente es una herramienta muy importante. La lógica matemática no solo nos sirve para mejorar la argumentación y para mejorar el pensamiento, sino también la lógica matemática después fue una de las herramientas que se utilizó para desarrollar la programación. Y no solo eso, sino que también, como dice Eric Steinhardt en su libro More Precisely, mientras la ciencia se hizo más matemática, se hizo más exitosa. Muchos profundos y antiguos problemas fueron resueltos por modelos matemáticos de varias partes y aspectos del universo. ¿Es ingenuo pensar que la filosofía pueda hacer un proceso similar? Quizás. Pero la introducción de métodos formales en filosofía en el último siglo ha llevado a unos enormes desarrollos en la claridad y poder conceptual. La metafísica, la epistemología, la ética, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia y muchas otras ramas de la filosofía han hecho increíbles avances usando las mejores herramientas matemáticas. Nuestra esperanza es que este progreso conceptual, tan lento y tan incierto como pueda ser, pueda ganar mucho más peso. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Si pueden compartirlo, darle like, suscribirse al canal, por favor, nos ayudaría mucho a crecer. Muchas gracias.